Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta mesa número 26, titulada Temas contemporáneos, Canadá, Estados Unidos. Antes que nada, quiero agradecer a mis colegas, amigos que están aquí reunidos para que se han dado el tiempo de poder venir con nosotros en y también a ustedes, porque es un horario difícil después de la comida. Muchas gracias. Vamos a presentar brevemente a cada uno de nuestros ponentes con su título y adscripción, título de ponencia y adscripción. Vamos a comenzar con el tema política antidrogas de Estados Unidos como una forma de externalización de su frontera, que nos comparte la maestra Fernanda Cardoso Caballero de la Ibero Puebla. Posteriormente seguirá Michael Hushman de Lakehead University con el tema Bajo la sombra de la desinformación, alucinaciones y sentido común en el mundo espejo de Norteamérica. Acto seguido, le daremos la palabra al doctor José Luis Ayala de la UPIP Palenque con el tema La importancia del turismo canadiense y norteamericano en la integración de América del Norte, el nuevo escenario de la región periférica de Yucatán en México. Y vamos a concluir con nuestro colega Dagoberto González Martínez del CISAN, nuestro compañero, con el tema Mexicanos en Canadá, acercamiento a las participaciones en la construcción del Estado canadiense. Les pido, cada uno y Fernanda van a tener 20 minutos por ponencia. Al final de las ponencias vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Sin mayor preámbulo, pues damos la palabra a Fernanda. Adelante, Fer, por favor. Ya, muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, quería primero pues agradecer al CISAN por esta invitación. Muchísimas gracias, doctor Oliver. Pues no sé si se pudiera proyectar mi presentación, porque esa no es. es, es otra. Sí, claro que sí. Es la del medio, la segunda, justamente. Pues bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por su atención. Esta ponencia justamente surge a partir de una investigación que yo estoy realizando en ocasión de mis estudios doctorales en materia de filosofía y aproximaciones para la paz. Y bueno, dentro de todo lo que he encontrado en mi investigación, hemos realizado un pequeño análisis respecto a cómo es que las políticas antidrogas de Estados Unidos funcionan a manera de externalización de la frontera en México. Esto da a partir de ciertos análisis del 1975 hasta terminar la iniciativa Mérida con el Acuerdo Bicentenario y cómo es que estas políticas, lejos de funcionar como una manera de apaciguamiento de la situación de violencia en México, han surgido como ciertamente un impulso de oleadas de violencia que se quedan en territorio mexicano y que no llegan a territorio estadounidense, aun cuando podamos poner de manifiesto factores como la capacidad la capacidad de fuerza del Estado, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, bueno, esto es como preámbulo. No sé si me puede ayudar, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí les pongo, ay, gracias, muchísimas gracias. Y bueno, en esta pequeña diapositiva expongo un poco lo que entendemos como externalización de frontera, que básicamente se define como un Estado, mediante políticas de disuasión y contención, llega a imponer ciertas condiciones en territorios ajenos, ¿no? Con la intención de contener o disuadir ciertas situaciones o fenómenos que pueden ser considerados como amenaza dentro de su propio territorio. Y en este sentido, Estados Unidos como tal percibe al crimen organizado, particularmente al narcotráfico, como una amenaza a su seguridad nacional.
En este sentido, los principales procesos de cooperación bilateral que hay entre Estados Unidos y México no necesariamente ponen el concepto o el adjetivo de amenazas a la seguridad nacional, pero sí buscan de alguna manera y de manera muy explícita, buscan erradicar lo que en algunos instrumentos de cooperación vamos a encontrar como los llamados flujos ilegítimos. Y en estos flujos podemos encontrar todo tipo de dinámicas comerciales, migratorias, incluso de fuerza, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de flujos ilegítimos, el concepto llega a quedar bastante vago, ¿no? En considerar qué es lo ilegítimo de un flujo o qué lo hace ilegítimo, ¿no? Entonces, esto por parte del concepto como tal de externalización de frontera. Particularmente la frontera de México con Estados Unidos, geopolíticamente hablando, la vamos a entender como una frontera sumamente dinámica, sí, pero también una frontera de ciertas divergencias. ¿Por qué? Es una frontera que pese a que tiene dinámicas compartidas e incluso me atrevo a decir que culturas de alguna manera ya combinadas, ¿no? Una cultura fronteriza muy bien definida. La realidad es que para muchos estudiosos de la política, de la teoría política de frontera, nos van a decir que es una frontera de divergencia. Una frontera donde hay claras diferencias entre México y Estados Unidos, pese a los procesos de cooperación que pueden existir en el día a día entre las personas que están en estas zonas adyacentes al límite fronterizo entre México y Estados Unidos. Entonces, en este sentido, si bien se comparte una cultura en común, se hace un sincretismo incluso del propio idioma, ¿no? Estas mezclas entre el español y el inglés, pues la realidad es que también estas fronteras pueden mostrar o pueden representar ciertas amenazas. Tradicionalmente se pensaba que las principales amenazas en la zona fronteriza iban del lado mexicano hacia el lado estadounidense. Hoy por hoy podemos ver que no necesariamente es así, que también hay muchos fenómenos que pueden ser considerados como amenaza llegando de Estados Unidos hacia México, a saber, por ejemplo, el tráfico de armas, ¿no? Que es un verdadero problema en nuestro país. Y entonces aquí empieza a manifestarse una de las principales diferencias o divergencias entre la frontera México y Estados Unidos. Ahora bien, como les comentaba, la frontera de México con Estados Unidos genera también precedentes de una nueva cultura entre ambos países, ¿no? Vamos a tener realidades donde familias, por ejemplo, trabajan en Estados Unidos, pero viven en México, jóvenes viven en México, pero estudian en Estados Unidos, y esto de alguna manera fortalece mucho la situación y la relación entre México y Estados Unidos, pero a la vez también genera una serie de flujos que en ocasiones para ambos países pueden resultar difíciles de contener. Entonces, esta situación empieza a generar cierto descontento, particularmente por el lado de Estados Unidos, y ahorita lo vamos a ver con el antecedente histórico. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del trabajo de investigación y particularmente de esta ponencia? Evidenciar cómo a partir de 1975 las políticas antidrogas entre México y Estados Unidos han generado una dinámica de externalización de la frontera donde particularmente factores como la violencia, la inseguridad, pues son contenidos y resentidos en territorio mexicano y que por su parte en Estados Unidos estas realidades sí se presentan, pero no se ven de una manera tan fehaciente como la vemos aquí en nuestro país. En ese sentido, esta investigación la vamos a articular a partir de investigaciones de archivos históricos, también ciertas entrevistas y trabajo de campo en zonas fronterizas, a saber, en ciudades como Nogales, Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua y
y Tijuana, Baja California, ¿no? Que son los lugares donde hemos empezado a analizar esta dinámica de externalización. Y bueno, aquí nos vamos un poco con el marco teórico, el antecedente histórico, como desde 1975 para efectos de la investigación nos centramos en 1975. Sin embargo, la cooperación bilateral México y Estados Unidos es de mucho antes, pero más bien para 1975 impacta en los estudios de seguridad porque pues es cuando se impone de alguna manera esta denominada Operación Cóndor, que es muy importante mencionar, no nada más estuvo en México, ¿no? Es una política que la podemos ver en muchos otros países de América Latina, pero particularmente en México va a tener un precedente muy importante porque de alguna manera va a demostrar cómo la cooperación México y Estados Unidos se va a hacer cada vez más clara en materia de combate al crimen organizado. En ese sentido, también en 1984, perdón, vamos a tener, ay, perdón, es que a veces me cuesta trabajo un poquito ver, vamos a tener cómo las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos van a empezar a desgastarse un poco, también a razón del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, quien de alguna manera, o bueno, su equipo de alguna manera va a empezar a notar la relación que existía o que existe entre el gobierno federal mexicano y ciertos cárteles de la droga, ¿no? Entonces, esto es muy importante en la cooperación bilateral en materia de seguridad porque de alguna manera empieza a impactar la desconfianza que existe entre el gobierno de Estados Unidos y México. A saber que durante muchos años e incluso en las negociaciones de la denominada Iniciativa Mérida, lo que se buscaba era que México y Estados Unidos se vieran de alguna manera como iguales en las negociaciones. En ese sentido, esto no va a ocurrir eventualmente después de 1984, porque Estados Unidos va a notar cómo poco a poco el crimen organizado se ha ido infiltrando en el Estado, ¿no? En las principales instituciones del Estado. A partir de entonces, se empieza a iniciar con un proceso en el que no nada más se criminaliza la producción de estupefacientes, sino que para el caso mexicano, la dinámica va a ser un poco más amplia, porque vamos a criminalizar producción, trasiego, comercialización, ¿no? Y aparte consumo de los estupefacientes. Mientras que para el caso de Estados Unidos, en realidad lo único que se empieza a criminalizar es la comercialización y en ciertos casos el consumo. Esto para 1980, década de los 80, principios de los 90. Hoy en día sabemos que hay varios estados que ya tienen ciertas regulaciones en materia de consumo de sustancias psicotrópicas, pero bueno, para entonces había una asimetría en cuanto a qué se criminalizaba de este lado de la frontera y del otro lado de la frontera, aun cuando nos estuviéramos refiriendo al mismo fenómeno y dentro del mismo marco de cooperaciones bilaterales. Eventualmente, para después de los atentados del 11 de septiembre, hay literatura que nos empieza a señalar cómo Estados Unidos empieza a promover una serie de medidas que promueven la seguridad regional. ¿No? Es a partir de los atentados del 11 de septiembre cuando Estados Unidos empieza a imponer ciertas dinámicas para promover un esquema de seguridad regional en el que claramente está inmiscuido México, pero que también estas ideas de la Casa Blanca, de Washington particularmente, van a venir de la mano con una injerencia mucho más profunda en territorio centroamericano. Por ponerles un ejemplo, después del 11 de septiembre, Washington ya empieza a jugar con ciertas ideas en materia de la creación de un plan similar a Plan Colombia, pero para efectos de México y Centroamérica, ¿no? No es sino hasta el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Cuando esta política de seguridad va a empezar a compaginar completamente con la agenda de Felipe Calderón, que es importante nada más mencionarlo porque viene en la presentación. Durante el sexenio de Vicente Fox,
de alguna manera se trata de reducir un poco la securitización del propio sexenio, del propio discurso, pero la realidad es que los atentados del 11 de septiembre hacen muy difícil la tarea para Vicente Fox, de tal suerte que la agenda de seguridad de Estados Unidos va a cambiar completamente y no necesariamente la agenda de México va a estar a la par de las necesidades de Estados Unidos. Es por eso que con la llegada de Felipe Calderón vamos a ver cómo hay una mayor securitización de la agenda, vamos a ver cómo se promueven estos denominados operativos conjuntos, ¿no? De los que eventualmente con una negociación por parte de México y Estados Unidos, se llega a la conclusión de que hay la estrategia de la denominada Iniciativa Mérida, que como les decía, previamente va a surgir como una especie de Plan Colombia. De hecho, los primeros reportes periodísticos de las negociaciones de la Iniciativa Mérida proponen el nombre de Plan México. Sin embargo, son las instituciones de seguridad, de comunicación social del gobierno federal en México, quienes promueven o quienes apuntan a cambiarle un poco el nombre a la estrategia de seguridad para evitar los paralelismos que había entre Plan Colombia y Plan México, ¿no? Entonces, es a partir de la iniciativa Mérida cuando se empiezan a promover una serie de políticas en las que México tiene que tener una incidencia mucho más certera, mucho más profunda. Entre los siguientes instrumentos vamos a encontrar los operativos conjuntos impulsados por el presidente Felipe Calderón, que es militarizar completamente ciertos estados, a la par de hacer una reforma en el sistema penal acusatorio que de alguna manera compaginara un poco con las necesidades de Estados Unidos y con esta necesidad de hacer mucho más eficaz la cooperación en materia jurídica entre México y Estados Unidos. Entonces, acá yo lo que trato de demostrar con el análisis estadístico es que no necesariamente las políticas antidrogas entre México y Estados Unidos han sido verdaderamente beneficiosas para México y muy por el contrario, vamos a ver una alza en la criminalidad y una alza en las políticas, perdón, en las oleadas de violencia. Y aquí les pongo nada más algunos datos de los cuales hemos llegado a partir de nuestra investigación. En primer lugar, el hecho de que es a partir de esta reforma al sistema penal acusatorio, cuando se proponen ciertos objetivos, entre ellos reducir la población en las cárceles, ¿no? Y bueno, aquí les tengo el dato, particularmente en México para 2019, la población carcelaria en México ha aumentado en razón de 5,69%. Entonces, no necesariamente estas reformas al sistema penal acusatorio han sido verdaderamente beneficiosas para México. Del mismo modo, el último mapa criminal de México apunta a que si bien previamente en el territorio nacional, previo a la iniciativa Mérida, en el territorio nacional coexistían aproximadamente 7 cárteles bien diferenciados de la droga, hoy por hoy podemos encontrar 32 grupos armados que están ligados a los cárteles de la droga. Entonces, los grupos armados en México a partir de la iniciativa Mérida han aumentado su presencia, han aumentado su capacidad de fuego y eventualmente han hecho que la calidad de vida, particularmente de las zonas fronterizas, vaya en detrimento. En este mismo orden de ideas, este último señalamiento atenta directamente contra uno de los principales pilares de la iniciativa Mérida, que era justamente el hacer una especie de políticas públicas que aumentaran la resiliencia de las comunidades fronterizas en las que se habían resentido los efectos de la violencia derivada del crimen organizado. Esto, a la luz de los años, vemos cómo no se cumple porque en la iniciativa Mérida se identificaban 11 comunidades que estaban directamente afectadas por la violencia del crimen organizado. Hoy en día, la mayoría del territorio nacional está directamente afectada por la violencia derivada del crimen organizado. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo la propia iniciativa Mérida propiamente dicho, pero los antecedentes de la misma no han sido necesariamente beneficiosos para México.
Y bueno, ya por último, vamos a ver cómo hay una apología de la de la cooperación bilateral México y Estados Unidos, en la que se parte de un principio de corresponsabilidad, pero que no necesariamente este discurso sea compartido de los dos lados de la frontera, ¿no? Vamos a ver cómo del lado estadounidense de la frontera permea la desconfianza y esta necesidad de ver a México como un país que no tiene instituciones sólidas para poder de alguna manera abatir la amenaza que representa el crimen organizado. Y bueno, por último, mi conclusión es que Estados Unidos ha impulsado una serie de medidas que generan mucha más violencia en México con la intención de contener la violencia y la inseguridad de este lado de la frontera y que del otro lado de la frontera pues no se vean estos vicios. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora cedemos la palabra al doctor Hochman. Adelante, por favor, Michael. Bueno, muchas gracias. Agradecido, pero más agradecido con mis diapositivas, por favor. Y que me quiero disculpar de usted, Fernanda, porque parecía que estaba aquí en línea, pero fue traducciones. Entonces, sí, pues un honor, un placer estar aquí con todos aquí en la Ciudad de México, un sitio de encanto y uno de los lugares predilectos en el mundo para mí. Am, la charla esa, pues, lo vamos a ver cuando voy hablando. Mi nombre, Michael Huxman, es más fácil en español así, como Huxman. Yo lo puse así para ayudar. Y como punto de entrada, nada más, aquí en la izquierda, eso fue algo que se ve ahora en los medios sociales. Y quizás en este momento de amenaza y todo de los Estados Unidos, quizás disminuimos un poco la distancia entre los dos países, ¿no? Carlos nos ha mostrado antes todas esas distancias de las décadas. Y en la cosmovisión de los pueblos originarios en Canadá se habla de la isla Tortuga. Entonces eso incluye los terrenos que ocupamos en lo que es Canadá y lo que es en México. Entonces nos une. Y la mapa muy pequeña muestra dónde está Orillia, Ontario, donde radico, y algo del sendero entre los dos, ¿no? Pero ahí está, así a pie puedo volver a casa. Y bueno, hablando de a pie, aquí una tabla de contenidos, ¿no? De la charla. Entonces, cuando ven algunas partes, saben en dónde estamos más o menos. Y la foto es del otoño pasado. Tenemos ese nuevo vocabulario, ¿no? En este momento, el río atmosférico que tocó a Vancouver. Y bueno, comienzo con las amenazas y los riesgos, el momento en que estamos. Y aquí en la foto se ve Marie-José Og, que es comisionada de interferencia extranjera. Entonces hemos tenido como un comité, una investigación, y ella salió con el reportaje y que falta los herramientas. Entonces es realmente una amenaza bastante de alta categoría. Y en el otro tengo aquí algo de Jaspreet Singh, el líder del Partido Nuevo Democrático, cuando habla de la amenaza de Elon Musk. No sé si saben que Elon Musk, su mamá, nació en Saskatchewan. Entonces él siente que él tiene algún derecho de interferir en nuestro país. Entonces, las cosas sí existen. Y tengo aquí dos otros reportajes que muestran riesgos y amenazas, y realmente quería mostrar el espacio de desinformación. Entonces, en el Foro Económico Mundial, los riesgos aquí reportaje de 2025, está en alto ahí, desinformación, misinformation and disinformation. Uno es por accidente, el otro es por voluntad directa. Y el tamaño del círculo muestra
la calidad de la amenaza, como una gran amenaza más grande. Y ahora, este reportaje, Horizons, Disruptions, es algo que les interesará a todos que estudian Canadá. Es hecho por un grupo pues, que fue eh, contratado por el gobierno canadiense de investigar cuáles son las amenazas en el futuro. Y aquí, por el lado izquierda es impacto, entonces si algo aparece arriba es de alto impacto y por el horizonte es probabilidad, ¿no? Entonces, lo que tengo en círculo allá es que nadie va la verdad se desaparece, nadie va a creer nada. Sí. Y entonces, y hay otros riesgos allí. Cuando se lee este reportaje es imposible dormir, ¿no? Es una de esas cosas que te hace correr sangre frío, porque realmente, la segunda que tengo en amarillo dice, los multimillonarios van a dominar el mundo. Y, y sabe que yo leí este reportaje hace como 9 meses. Y hoy es otra cosa leer esta frase, ¿no? Se ve que realmente está pasando. Ok, una pequeña, es como un marco teórico, también es una revisión de literatura y les voy a mostrar algunos de los textos importantes que estamos leyendo. Este fue por Astra Taylor. También les muestro 3 libros por mujeres canadienses. Ella hizo una serie de conferencias por todo Canadá, muy prestigio, CBC Massey Lectures, y habla de la inseguridad y dice que inseguridad es algo que tenemos todos. Entonces, en vez de inegalidad que supone una jerarquía, la inseguridad nos pone todo en el barco, ¿no? Todos tenemos algo en términos de crisis climática, pero también crisis económica, etcétera. Entonces, es un libro y el concepto muy importante. Y muestra aquí la tasa de confianza que tienen los canadienses, por ejemplo, a los medios, al gobierno de Justin Trudeau. Y se ve que la policía todavía tiene la tasa más alta. Y interesante, en Canadá se cree todavía en las elecciones, que son más o menos, se puede confiar en ellos. Um, otros puntos de partido, aquí es mi definición de sentido común de Gramsci. Entonces, mezcla de ideología y folclore, de ideas, cosmovisiones y perspectivas que influyen los comportamientos y acciones. Entonces, algo bueno, que lleva a cabo algunas acciones. Y voy a mover hacia el mundo espejo de Naomi Klein, de su libro Doppelganger de 2024. Y es como que tenemos mundos paralelos, ¿no? Y hay unos que creen de una línea y otros que creen en el otro. Se ve realmente en la elección de Donald Trump los impactos del mundo espejo, pero les voy a mostrar más. Aquí está la misma Naomi Klein. El libro es imprescindible. Compré para otra persona una copia en español aquí en Coyoacán, en Sotano. Sí. Entonces, habla de mundo espejo, entonces estos dos mundos paralelos. También tierras sombrías, donde los sitios de desechabilidad de este mundo. Entonces, habla también, se pone cosas un poco, hay una complejidad, ¿no? De su análisis. También nosotros todos tenemos un doppelganger y es nosotros mismos también. El ser datificado que pongo en línea, lo que yo proyecto es una cosa, lo que las empresas agarran es otra, entonces yo soy ya 3 personas y eso es, bueno, y luego racialismo, entonces si lo que se pone otra persona en perspectiva, entonces está dando otro personaje a la persona y entonces estereotipos, etcétera. Ahora, hablando de toda esta gente y el sentido común, dice Klein que tienen los hechos equivocados, pero los sentimientos correctos. Ahora, 2 británicos. Richard Seymour, un libro muy nuevo, dice que y
da un buen marco este disaster nationalism. Nacionalismo basado en venganza, enemigos fictivos, imágenes apocalípticos, memes, dark memes, y el colapso fictivo. Entonces, él está dando marco a todos esos movimientos que nos ha dado Orbán, que nos ha dado, no sé, la presidenta de Italia, pero finalmente Trump, ¿no? Y dice él, Seymour, acerca de estos políticos que ofrece el bálsamo no solo de la venganza, pero un reinicio, y reinicio es una palabra importante ahora, violento, y el consuelo de restaurar una visión tradicional de nación basada en familia, raza y religión, con también la posibilidad de humillar a otros. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos y no los necesito narrar. Ah, pero, y bueno, nos falta el tiempo también. Ok, ahora Monbiot me dio la palabra para algo que ya estaba pensando, ¿no? Que hay conspiraciones. Y esas conspiraciones, incluso el neoliberalismo, de que no se habla, pero que organiza la vida entera de las economías capitalistas de hoy en día. Pero las industrias petroleras y bancarias tienen detrás de sus puertas, tienen discusiones que los impactan. Allí están dando las conspiraciones reales. Clubes de multimillonarios, tratados de libre comercio. ¿Sabe cómo en estos tratados tienen estos cortes donde no se puede revelar nada de lo que se ha dicho dentro? Por eso que Trudeau compró este petroviaducto, sí, y pienso que sí, por algo firmado por Harper con China. Pero luego dice Monbiot, ¿por qué cuando hay tantas conspiraciones reales de la que preocuparse? La gente siente la necesidad de inventar y creer en las falsas. Entonces vamos de nuevo tienen los sentidos correctos, pero los hechos erróneos. Entonces aquí les doy eso, hemos salido de esta parte de la charla, entramos en las conspiraciones y esto es una de que hice yo, una nube de palabra que muestra más o menos todo esta ensalada de conspiraciones que tienen relaciones dentro de sí, ¿ok? Y el gran reinicio, que es el más grande, es como el clave. Y vamos a hablar de este. Pero la pandemia, que es la idea de que la pandemia no fue, bueno, fue una cosa orquestada, está ahí. Todas las cosas racistas, como el gran reemplazo que tiene mucho que ver con las políticas de Trump en de deportación, tienen mucho que ver. Y Euravia en Europa es parecido. Yo acabo de escribir algo sobre la ciudad de 15 minutos y entonces son muchas cosas y el famoso QAnon, que no quiero hablar. Ahora, eso es mi teoría aquí, bueno, primero Naomi Klein, que realmente la smoothie, el licuado de conspiraciones es lo que acabo de mostrar, ¿no? Pero, yo les puse aquí una cadena metonómica conspirativa y yo digo que cada vez que se toque cualquier de esos temas, se está tocando todos. Entonces, si alguien menciona Bill Gates con George Soros, bueno, eso es el globalismo, ¿no? O el Foro Económico Mundial es el gran reinicio, pero también la teoría crítica de raza, también hablar de trans, hablar de los lesbianos, gay y todo el LGBT, etcétera, la vacuna, un apoyo estatal que parece a algunos socialismo y los élites, los intelectuales, todos llevan de nuevo uno al otro en esta línea. Y la metonomia es siempre horizontal, ¿no? Entonces, una cosa reemplaza al otro. Metáfora es vertical. Entonces, y yo tengo algo que encontré en el periódico, pero en el mundo woke, la información es desinformación y la desinformación es información. Entonces, hay gente que piensa que el otro está desinformado y eso incluye nosotros. Entonces, nadie realmente autoacusa a sí mismo de ser debajo de una conspiración, ¿no? Entonces, es siempre el otro que está desinformado, incluyendo nosotros. Entonces, ahora ese concepto de woke es algo que realmente desde 2016, cuando era realmente utilizada
utilizado en el mundo, bueno, afroamericano más que todo, pero como una cosa, una crítica. Ahora, obviamente, saben todos, eso es una palabra que escucho aquí mucho en estos días y sabemos que es una cosa que se puede utilizar. Es casi una palabra perfecta. Bueno, le voy a mostrar en un segundo para la derecha, para meter mucho debajo de una sola paraguas. Y aquí está el famoso Musk diciendo que va a derrotar a los woke. Y esos son unos datos que muestran el uso de woke por Pierre Poilievre y el Partido Comunista, iba a decir conservador en Canadá. Y el uso se ve que entre 2022 y 2023, eso es dentro del Parlamento de Canadá, y se ve una gran... bueno, el uso aumenta rápidamente, es recién, pero ahora casi es una palabra que no puede parar de utilizar, ¿no? Y aquí dice Jordan Peterson, otro famoso canadiense, que el pobre Poilievre ha pagado un gran costo por enfrentarse con la censura, el aparato de censura de la woke. Entonces, un lado dice censuran, otro lado dicen censuran, y todos estamos censurando al otro. Eso es el tercer libro de una mujer canadiense recién importante, Carol Off. Es un libro, solo trata de 6 libros, 6 palabras. Libertad, verdad, pero woke es una de esas. Tiene todo un capítulo y es excelente. Ahora, dentro de Star, eso es para comprender más o menos qué quieren decir cuando utilizan esta palabra. Entonces, dice Poilievre que es el propuesta es control. Y dice que necesitamos combatir contra el woke porque necesitamos libertad. Y al final es también el gobierno que se entra en todo de la vida. Perfecto. Y en medio aquí hay una mezcla de todas las cosas que se puede poner debajo de la paraguas, que es impresionante, ¿no? Se puede, es una palabra que para ellos sirve mucho. Ahora, ese es el concepto de que la derecha está apropiando la protesta y contra todas las cosas grandes, gran farma, gran gobierno, gran banco, etc. Y lo otro es que hay este concepto, y esto tiene mucho que ver con los nuevos medios, que todos pueden hacer la investigación por sí mismos, ¿no? Y si se come la pastilla roja, que es una metáfora, pero también es algo de las películas Matrix, pero luego te despiertes, ¿no? Y es un poco parecido a la concientización, bueno, freiriana, de la izquierda. Es un momento, es like, oh, caramba, ya lo veo. Y eso, otra cosa aquí, eso hubiera podido ser título de esta charla, despiertos pero no despertados. Entonces, hay una gente, los que están debajo de las conspiraciones, que utilizan la palabra awake. So, I can be awake, pero cuando estoy awake, yo reconozco quién es woke. Entonces es una mezcla increíble, ¿no? Despierto, despiertas. Ok, para ir un poco rápido a través de estas conspiraciones, el famoso es el Gran Reinicio, y esto es Klaus Schwab del Foro Mundial, y él escribió un libro que se llama El Gran Reinicio. Quiere proponer un capitalismo más suave, dulce. Entonces dice de los shareholders a los stakeholders. Entonces en vez de solo los accionistas, es también la tierra, el trabajador, etc. Y eso se relaciona aquí en Canadá con Justin Trudeau, que ha estado en el Foro Mundial, y para la derecha canadiense son pruebas que estamos todos debajo de este gran reinicio. Los globalistas están tratando de manipular todo. Y menciono aquí un artículo escrito en Norteamérica, la revista académica de CISAN UNAM, donde explicamos algo del convoy en Ottawa. Y hay una pegatina aquí, eso fue de un coche que vi en un parqueo en Orillia, ¿no? Entonces, una cosa que hizo mal Trudeau fue acusar a la gente que
que eran interesados en el convoy de ser una minoría marginal con puntos de vista inaceptables. Y ahora eso ha sido realmente utilizado. Ok, aquí es el movimiento del convoy, algo de imágenes del convoy. Entonces, como lo bonito y lo feo es el día y noche del convoy, ¿no? Porque sí había como fiesta y familia, y luego también había discurso de odio, y además este concepto de que era un protesta petrolero, porque la gente, mucho fue del oeste de Canadá, Alberta. Y hicimos un gran estudio, y nada más les muestro una diapositiva que dice aquí, la gente normal no nos entenderán. Y ¿qué más? Dice, están metiendo y nosotros estamos perseguidos. Estos son los reclamos de la gente en el convoy. Ok, estamos casi terminando. Que es bien. Nada más quería mostrar otra conspiración, pero mucho más recién, aquí en California. Bueno, no aquí, pero allá en California. Y bueno, muy rápido se fue a un concepto de la globalización. Y aquí es donde se mezcla la ciudad de 15 minutos, la ciudad smart y el globalismo. Y con la ciudad de 15 minutos es el concepto de un cárcel del aire abierto, ¿no? Entonces la gente van a estar encarcelado en sus vecindades. Y estoy estudiando esta comunidad de los despiertos en líneas, medios sociales, Community of the Awake. Y este DEW quiere decir arma de energía directa, entonces los lazares, entonces están diciendo que probablemente estos incendios fueron hechos por alguien y son igual que lo que pasó en Hawái y en Valencia, y es todo un complot. Y detrás de esta comunidad de los despiertos se ve algunos de los referentes, los otros contos de medios sociales que ellos siguen, y se ve más o menos la alineación entre algo bastante serio en la derecha y también estos como conceptos de la nueva edad. Y eso ha sido una cosa que he estudiado un poco, el interés de la gente de la cultura alternativa a los discursos de la derecha. Y bueno, eso son diapositivas que nada más quería mostrar. ¿No estás loco? Ok. Y, eh, y las mentiras de los medios son seguros. Entonces, los últimos diapositivas que no voy a hablar, era más bien mostrar que eso no es nuevo, ¿no? La desinformación tiene ya una base histórica, y que los nuevos medios también tienen un papel. Y estos tres últimos diapositivas, uno es el importante concepto de inmerdificación de Cory Doctorow. Lo recomiendo a todos porque sale ahora en 2023 de Enshittification, y estamos utilizando esta palabra. Y luego, obviamente, los loros estocásticos y las alucinaciones que provocan la inteligencia artificial. Y eso yo pregunto si puede ser una metáfora para el Internet en general. Y últimamente, desinformación no es una cosa que cae del suelo como lluvia. Hay gente detrás, y debemos estar hablando de los desinformadores, los manipuladores, los mentirosos. Y realmente desinformación a veces casi desaparece, se invisibiliza. Y bueno, aquí está Bannon diciendo que no importa los demócratas, la oposición son los medios de comunicación y solo hay que inundarlo. Y eso ha visto en los primeros días del monstruo del norte. Y yo, bueno, tengo un papel en educación mediática, y aquí muestro como el problema que tenemos, que realmente no estamos totalmente adecuado para los retos que tenemos enfrente. Entonces, con esto les dejo. Poner- Con esto nos dejas aún más preocupados y confundidos, pero ni hablar, así es la vida. Vámonos ahora con José Luis Ayala. Adelante, por favor, José Luis.
Ya no está. Ahí está. Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente este tema del Tren Maya y el turismo es muy complejo. Me preguntan muchas personas acerca del Tren Maya y les digo lo que sé o lo que he escuchado, porque al final, desde el centro del país, el Tren Maya se percibe de una forma distinta. Desde el centro del país, yo viví 58 años aquí y de verdad que pues uno va allá a la península, toma el Tren Maya, va, viaja 3, 4 días, que serán una semana y ya se regresa. Ya no hay mayor situación de análisis. Sin embargo, cuando uno vive allá, cerca de toda esta situación que obedece a un elemento geográfico del espacio y cómo se manifiesta precisamente a través del Tren Maya. O sea, el Tren Maya es más que un corredor ferroviario, más que un elemento de infraestructura. Incluso tiene que ver con el comercio exterior, ¿no? Que conecta precisamente varios puertos desde Coatzacoalcos, Progreso, y precisamente con toda esta parte de cómo el mar, el Golfo de México, Golfo de América, bueno, o Golfo de México, vamos a ver, sí, pero sí, hablando de lo que decía, entonces, sí, como se vuelve una frontera tan importante para todo esto. En sí, traigo unos números y los números tal vez nos sirvan para saber que hay muchos canadienses y norteamericanos que históricamente van a la península de Yucatán y hacen turismo. Hay que recordar que también muchos norteamericanos y canadienses se quedan allá a vivir en México, pero cuando ya son residentes pierden la categoría de turismo. El turismo es algo que es una intención de viaje, es una vivencia. Cuando se pierde eso y ya se reside, pues ya no son turistas, ¿no? Aunque obviamente contribuyen en gran medida precisamente a ya vivir aquí y aportan con dinero, ¿no? Creo que no lo estoy poniendo bien. Ok. Bueno, este mapa es muy importante, lo he utilizado para otras investigaciones definitivamente muy rápido, solamente hay que visualizar 1994, una vez que se crea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hay regiones dinámicas y regiones periféricas. Las dinámicas pues van a ser precisamente en el caso de Canadá, Ontario, Quebec, Columbia Británica. En Estados Unidos pues tenemos el caso de California y en México tendríamos Monterrey, pues Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México. Ahora, en el caso de América del Norte, y es importante mencionarlo, la integración económica no está en función solamente del intercambio de dinero o de mercancías. La integración va mucho más allá de elementos culturales, de elementos políticos y obviamente que el turismo juega un papel determinante en este momento. Tenemos aquí en el mapa la región periférica, que es precisamente gran parte del estado de Oaxaca, Chiapas y lo que sería la península de Yucatán, excepto la Riviera Maya, ¿no? La Riviera Maya que por muchos años históricamente, pues, y que se le da este título precisamente a partir de 1997, cuando empieza a crear, realmente hay un interés por los gobiernos realmente en esta área, una vez que ya termina precisamente la Guerra Fría. El Telecam, precisamente como he dicho, es un espacio geopolítico de América del Norte. No podemos entender el caso de México en forma aislada. Creo que esa es una de las, sobre todo por la pregunta, ¿no? Futuro compartido o no futuro compartido dentro de este Congreso. Creo que eso se vuelve crucial. O sea, compartimos muchos elementos, ¿no? Hace rato en la otra mesa hablaban de esto de la vivienda. O sea, tenemos muchos problemas muy similares y creo que en ese sentido, hablar de la región periférica de la península de Yucatán y del turismo hoy en día se vuelve crucial para entender a los tres países. Eh, hoy en día hay una nueva ley de turismo y que yo en lo personal critico algunos elementos porque vuelvo al punto, ya cuando uno vive realmente, ya está uno inmerso en lo que es vivir ahí dentro de un pueblo mágico y todos los elementos que lo circundan, porque hay más cosas que solamente la comida, sino que hay aspectos muy importantes aquí. Entonces, la nueva ley
menciona que se va a cambiar el nombre de pueblos mágicos, ya no se van a llamar pueblos mágicos, ahora se van a llamar comunidades turísticas y que se va a hacer una recomposición de los elementos para confirmar si efectivamente pudieran seguir siendo como el equivalente a pueblos mágicos. Ya no se van a llamar así, pero bueno, aquí lo más importante es de que la titular de esta Secretaría de Turismo menciona precisamente que, bueno, dentro de la nueva política de turismo es precisamente la proyección de la imagen de México en el mundo, ¿no? En este caso, aquí, bueno, igual ella menciona algunos datos importantes. En el 2024, al menos en los primeros 11 meses, llegaron casi 13 millones de residentes de Estados Unidos y como turistas, ¿no? Entonces, por mes estuvo al menos más de 1 millón y la mayoría llegan a Los Cabos o llegan a Cancún, porque pues este sigue siendo el epicentro del turismo. Por cierto, que el día de hoy salió la alerta de Estados Unidos, sobre todo con estos de los Spring Breakers, que no se acercaran a Cancún y que tuvieran mucho cuidado, ¿no? O sea, digo, el gobierno de Estados Unidos también trata de pegar por ahí, pero definitivamente va a venir mucha gente. La verdad es que aquí hay más libertad. Y en el caso de Canadá, de igual manera, en este caso del año pasado también, pues hay una gran cantidad de canadienses que vienen. Es importante aquí nuevamente mencionar esta situación. No es lo mismo alguien que ya reside, aunque sea en Estados Unidos y Canadá, dentro del país, que ya se quedó para vivir, que el turista, porque el turista finalmente es el que está generando, como en este caso, de todos los que vienen ahorita en este periodo vacacional. Este cuadro es una investigación que continúo haciendo. Yo es dividido realmente en varias, las regiones dinámicas, regiones periféricas. En la región periférica pues se encuentran esos estados y ahí están los números, sobre todo del turismo y en comparación con las regiones dinámicas, ¿no? Que sería Nuevo León, Jalisco. Y vemos precisamente que en el caso de la región periférica pues Quintana Roo sigue con altos números, pero es por la Riviera Maya. O sea, realmente es por la Riviera. No le doy menos valor a otras ciudades mayas, a otras zonas arqueológicas. No todos son, me regañaron y me decían, no son ruinas, son zonas arqueológicas. Sí, efectivamente, ya cuando está uno dice, sí, son ciudades, son ciudades. Sí, la verdad, sí, sí, por eso dije, efectivamente. Y ahí se están reestructurando los corredores gastronómicos de la artesanía, en muchos sentidos. Hay mucha gente que vive de los trenes. El Tren Maya finalmente se inauguró, bueno, tiene un año aproximadamente que empieza el 13 de diciembre del año pasado, del año antepasado, del 2023. Tiene un año de operación, pero definitivamente el sureste siempre se ha visto en una fuerte desventaja. Por eso es que el mapa inicial nos muestra que incluso durante la integración económica, claramente se reconoce que la península es una región periférica, son las entidades más subdesarrolladas y donde realmente ha llegado muy poco, pues, esta comunicación a la infraestructura. En el Plan Nacional de Desarrollo, el sector de turismo a nivel gubernamental, desde el anterior gobierno y pues se ha dado a la tarea finalmente de fortalecer, de incrementar la infraestructura. Actualmente, yo formo parte del cuerpo académico de la Unidad Interdisciplinaria Profesional Campus Palenque, que está precisamente en esta ciudad. El objetivo realmente de la unidad fue crear los primeros ingenieros y la licenciatura en turismo sustentable. El año pasado incluso habrán visto en la televisión que se dio el diploma a los primeros ingenieros ferroviarios. Entonces, porque se requiere la operación, mantenimiento, todo lo que de toda esta. Entonces, el Tren Maya, realmente, si lo vemos en su dimensión geopolítica, realmente es mucho más solamente que un corredor. Con esto se tiene que reactivar finalmente y ese es el objetivo de esta investigación. Todavía hay pocos números, pero tiene un año de servicio el Tren Maya, pero lo que se busca concluir o confirmar es de que el tren realmente reactive muchos de esos corredores que ya existían o que ya están y que el epicentro que estaba localizado en la Riviera Maya se pueda trasladar a otros puntos y que el tren realmente conecte todos estos centros y entonces que se beneficie toda la región, no solamente la Riviera Maya, que por muchas décadas siempre ha sido, y como lo vimos ahí, el que aporta más al Producto Interno Bruto del turismo en esta región.
Entonces, el nuevo gobernador de Yucatán, incluso la doctora Claudia, pues y se sigue invirtiendo mucho en esta imagen es del tren, no es del tren Maya, esta imagen es del tren que viene de Coatzacoalcos a Pacalná, la ciudad de Palenque, está dividida en dos barrios, la ciudad de Palenque, donde sale el tren Maya, y el barrio de Pacalná, en la casa del del rey Pacal, donde llega el interoceánico de Coatzacoalcos a esta ciudad. Entonces, hay una fuerte conexión, sí se llenan, se está llenando. Ahora, en noviembre y diciembre se llenaron, no había asientos para el interoceánico, y igualmente el Tren Maya, o sea, sí se está generando. Y también hay mucho turista, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Hay de otras partes, pero esto es fundamental. En el caso de Progreso, Puerto Progreso, se tiene planteado no solamente de carga, sino que hacer una extensión. Esto se vuelve importante porque, como ya dije, cuando se analiza la geopolítica propiamente del turismo, no está enfocada solamente a lo nacional. En este caso estoy hablando del turismo norteamericano y canadiense. Entonces, hay muchos canadienses y norteamericanos que también llegan por cruceros. Entonces, yo en lo personal me acuerdo que desde niño viajé muchas veces en tren y nada va a quitar esa experiencia. O sea, viajar en tren es una experiencia y el turismo está basado en una experiencia, ¿sí? En algo que se vive, es emocional, es sentimental. El turismo tiene un papel muy importante en todo lo que es pues dentro de lo que es en la América del Norte propiamente. Entonces, se busca sobre todo precisamente que a partir de estos argumentos, em, que todos estos, por ejemplo, en el caso de los cruceros, que muchos vienen de Estados Unidos, no solamente lleguen a la Riviera Maya, sino que lleguen en el caso de Progreso, y que a su vez, por ejemplo, eso es lo que están los paquetes que ofrece esta empresa de cruceros, y que una vez que tocan tierra en Progreso, una vez que el Tren Maya tenga esa extensión a la ciudad de Progreso, pueda precisamente retomar muchos turistas, ¿verdad? Y los vaya integrando a toda la región o a otras partes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo el tren realmente juega un papel determinante en la zona. La mayoría de estos cruceros, obviamente, pues parten de Galveston, Texas, de Miami, y sobre todo, pues también paran en Progreso. Pero el Tren Maya sería un adicional, sería un plus más para que muchos de estos turistas pudieran llegar a esta región y pudieran internarse cada vez. Para cambiar el epicentro de la Riviera Maya no va a dejar de ser importante, pero trasladarlo a otros sitios dentro de la región, y esto va a beneficiar. La misma titular de la Secretaría de Turismo menciona ahorita el caso del Mundial de Fútbol, que eso también se vuelve crucial, ¿verdad? Se han hecho todos estos, se plantean muchos realities, en el caso para proyectar la imagen de México en otras partes. Asimismo, en el caso de Los Ángeles, Houston, Nueva York, ahí se pretende precisamente manifestar todo esto de promocionar el caso de México y sobre todo del Tren Maya. Vienen muchos turistas para el Mundial y también se va a buscar y se va a promocionar para que lo utilicen, porque pues, el Tren Maya juega un papel importante en este caso y dentro de de esta región muy importante. Además, confirmó precisamente en el caso de esta, pues es una convención que se lleva precisamente donde, al igual a partir de las embajadas que se tienen en todo el mundo, ¿ve? Y en el caso de Nevada en Estados Unidos, pues también se promueva todo esto. El Tren Maya como infraestructura férrea que se convierte finalmente en un corredor turístico que plantea la experiencia para los turistas extranjeros, para conectar corredores arqueológicos, gastronómicos o de las artesanías. Vuelvo al punto, solamente cuando uno vive ahí, solamente cuando uno está ahí, uno se da cuenta de todo esto. Por ejemplo, para los taxistas les está generando muchas fuentes de empleo. Están aumentando en el caso de Palenque porque pues llegan muchos turistas, y entonces ellos pueden hacer. Las agencias de viajes también. Entonces, esos son los elementos estratégicos y geopolíticos que se deben de fortalecer, de fomentar precisamente para que se logre todo ello. Creo que voy a terminar en tiempo. Bueno, ya para ir terminando, y esto sí es una reflexión final, recuerdo mucho el caso de Pierre Elliott Trudeau, cuando en el caso en los 70s, cuando hablaban del aeropuerto de Mirabel y de Dorval, que se tenía que aumentar, y había muchos ambientalistas. Esta investigación es lo que yo he percibido. em,
También en el caso en el caso de Pierre Trudeau, muchos ambientalistas no querían el aeropuerto, que porque afecta, al final se hizo. O sea, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, no, ¿dónde se requiere infraestructura? Simplemente la región del sureste fue abandonada por mucho tiempo. ¿Cuántas industrias fuertes están en el sureste? ¿Cuántas? Todo el sector automotriz se encuentra en el centro y en el norte, y lo vemos en muchas industrias. Entonces, esos corredores finalmente juegan un papel importante, y en el caso del corredor Maya, precisamente para fortalecer el turismo, ¿no? Y por último, pues yo sí les hago la invitación para que conozcan el Tren Maya, pero que se bajen en las estaciones y se adentren más en todo ello. Creo que ese es realmente el viaje del turismo, el turismo en sí como una disciplina que permite experimentar un viaje, que crea emociones. Cuando hay una intención de un viajero es cuando realmente se hace el turismo. Entonces, turismo muy importante en el caso de América del Norte. Yo les agradezco mucho, y quedo a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor. Pues hay que aprovechar la invitación. Tenemos casa en Palenque, ¿verdad? Excelente. ¿Y cuál es la tuya? Es Redán, Migrantes Mexicanos. Ok, ahora cedemos la palabra a Dagoberto. Adelante, Dago. Gracias, doctor. La verdad me siento orgulloso de estar frente a ustedes, agradecerles la paciencia, el desgaste ya, no solo del coloquio, sino que también del día, pero también es especial para mí por el hecho de que prácticamente soy el emisario de un proyecto, de un trabajo que se ha hecho en conjunto en el CISAN. Y me da gusto porque realmente tratamos de hacer una investigación un poco robusta. ¿En qué sentido? En tanto que tratamos de integrar lo que es prácticamente el planteamiento de un investigador con todo un departamento de apoyo a la investigación. Y en ese sentido se perseguía desde los primeros esbozos que se hizo de la investigación el tratar de abarcar a todo Canadá en un sentido un poquito más en la lógica de abrir alguna brecha, como una invitación para conocer no solo al país, sino que también a unos sujetos que en cierta medida para lo que es el CISAN ha sido importante, que son los migrantes. El proyecto se trató de plasmar en ese sentido como el matiz que le dio el coordinador, que fue el doctor Araón Díaz Mendiburo, en el sentido de buscar la experiencia de los mexicanos en Canadá, ir más allá de lo que es toda la parte económica, diplomática, quizás hasta política, geopolítica que se puede tener en términos de lo que es la región de América del Norte. Lo que planteó el doctor cuando hizo un poco la invitación para participar en el proyecto fue justamente eso, el buscar no solo a los connacionales en Canadá, sino que verlos como sujetos, darles una suerte de micrófono para ellos, en el sentido de conocer sus experiencias, ver esas formas de, de lo que es un tipo de migración diferente a lo que ha sido la que conocemos más, que es la migración hacia el vecino del norte, hacia Estados Unidos. Y lógico, aquí en esa dinámica, en esa lógica, bueno, pues nos topamos con algunas cuestiones que iban a ser como una suerte de enunciados orientadores. Y buscamos cosas que fueron muy generales, que incluso al grupo, a los participantes, por las formaciones académicas que tenemos, nos pareció un poco llamativo y a la vez contrastante. ¿Por qué? Porque lo ambicioso de tratar de abarcar no solo las provincias, sino que los territorios y la presencia de mexicanos en ellos no iba a ser fácil. Esto nos hizo caer en una situación de ir pensando, más que en hipótesis, aventurarnos, ir un poco a ver
en qué medida la división de lo que podía ser las cargas de trabajo a través de las provincias y los territorios nos iba a llevar por una situación en donde íbamos a ir aprendiendo, no solo los participantes, sino que tal vez buscar ese logro institucional, que era el hecho de dar un tipo de texto que pudiera en cierta medida dar un panorama, hacer una sombría para lo que han sido otros tipos de trabajo. Aquí tenemos lo que es el doctor Santín, la doctora Camelia Tigabo, que también ha trabajado a lo que son migrantes, tanto en Estados Unidos como en Canadá, pero queríamos dar un contexto un poquito más amplio. Bueno, en ese sentido, nos abocamos con términos muy generales y planteamos algunas formas de ir avanzando en esto. Y creo yo que aquí no es que sea esto nuevo, es creo las etapas por las que pasa todo tipo de investigación, pero bueno, las quiero desglosar así, dar un panorama un poco más amplio para ir desglosando. Al principio, todo esto se inició como una suerte de compromiso institucional. ¿Por qué? Porque en el 2024 se tenía la coincidencia de varias fechas importantes para México y para Canadá. Eran los 80 años de la relación entre México y Canadá a nivel diplomático, eran 50 años del programa del programa de trabajadores agrícolas temporales, también se llegaban a los 30 años de la entrada en vigor del TLC y era el 20 aniversario también de la Alianza México-Canadá. O sea, no era fácil. Y en ese marco, el doctor Aragón fue el que planteó esta situación como una forma de hacer visible a nivel CISAN esto. Bueno, eso fue en términos generales, vino un poco ya dentro de la investigación académica, más allá de ese compromiso, vino la ubicación dentro de este sujeto que iba a ser la migración. El otro fue que tampoco no nos queríamos ir tan lejos, sino que ver esta cuestión un poco más reciente. Luego también vino el hecho de que en los planteamientos quisimos ver también más allá de lo que era el esbozo general, ver a los sujetos, qué era lo que nos estábamos proponiendo con ese sentido. Y lo que queríamos ver era justamente esos mexicanos, pero no el mexicano que está yendo de manera regular, de manera cíclica, sino aquel que busca establecerse en Canadá, aquel que ambiciona integrarse dentro de la misma sociedad. Y esto nos marcaba ya una pauta en el sentido antropológico sociológico. ¿Por qué? Porque justamente lo que buscábamos era eso, ver cuáles son las dificultades de esa migración mexicana hacia Canadá. También era la idea también de visualizar de que si Canadá no es fácil verlo como país por no solo su superficie, sino que en términos generales el tipo de población que tiene, lo variada de su población, pues iba a ser otro tipo de reto, dónde ubicar a los mexicanos. También esa era la parte de los sujetos. Y la otra, en términos de la orientación del trabajo, tratamos de retomar algunas cuestiones metodológicas, que era justamente eso, buscar dentro de esta forma del rastreo que se tenía que hacer de los mexicanos, ver esa parte más humana, más de las personas, más social. Eh, Luego también el hecho de abarcarlo todo, lógico, íbamos a tener contrastes. El mismo Canadá, en términos de desarrollo, en términos de territorio, es muy contrastante. Luego también la otra de las cuestiones iba a ser en el estudio se iban a encontrar también contrastes y esas iban a ser formas en que la misma investigación se iba a ir dando, porque el mexicano como persona, al ubicarse en un país como Canadá, lógico iba a tener contrastes, iban a ser cuestiones de enfrentarse a una cuestión cultural diferente, a tantos orígenes étnicos, la cuestión de los idiomas también iba a ser otra situación, y ya no digamos en ese sentido también hasta cuestiones de educación y formas de irse adaptando también a situaciones laborales. Luego, también ya dentro de esta situación vino ya conforme los miembros del departamento, del equipo de trabajo fuimos haciendo las aportaciones, pues ya nos fuimos dando cuenta de
de los contrastes que íbamos teniendo, no solo por lo que había sido ya el rastreo específico de cada uno de nosotros, y vinieron, lógico, tenían que brincar en ese sentido las dificultades en términos de datos, los inconvenientes también para ir tratando de ir ubicando a esos mexicanos, a esos sujetos que estábamos tratando de identificar, y luego también el hecho de que las entrevistas no iban a ser fáciles. Creemos que en este sentido, en términos antropológicos, siempre se dificultan porque no es fácil que la gente acepte las entrevistas por temores de todo tipo. En primero, el manejo que se puede hacer de la información. En segunda, puede ser que estén en cuestión de trámites migratorios. En tercera, podrían ser cuestiones de hasta dónde tienen ya las certezas tal vez de estar establecidos en un lugar y diferentes aspectos. También para nosotros también era difícil el tratar de ver a un Canadá como un contexto, pero verlo en sus diferentes manifestaciones dentro de la población. Y ahí era de depurar muchos aspectos, porque estábamos viendo cuestiones culturales, políticas, económicas, y en cierta medida hasta esa composición tanto cultural como étnica. Bueno, y por último, ya ese ordenamiento tampoco fue fácil. ¿Por qué? Porque había que, dentro de esta información, ir haciendo algunas formas para hacer más fácil y comenzar a darle estructura a lo que estábamos haciendo. Luego, cuando ya tratamos de superar eso y hicimos una suerte de primer borrador, pues lógico, ya nos topamos en qué medida ya el texto tenía que tomar forma. Y creo que en este sentido logramos bastante, porque logramos no solo hacer esta parte introductoria, sino que también ya las entrevistas que se estaban ya realizando, que fueron de manera también pausada, que conforme íbamos logrando convencer a gente, se iba logrando, pues ya podíamos ir como conectando este marco que estábamos planteando como introductorio, como de contexto, con lo que ya comenzaban a ser algunos indicios de las vivencias que teníamos ya con los primeros entrevistados. Y por ello mismo, bueno, el texto o este primer borrador que se hizo, tratamos de hacerlo en términos, como ustedes lo pueden ver ahí, con una suerte de índice, que lo que tratábamos era de recoger justamente todo eso. Lógico, teníamos ya en este texto que hacer los dos grandes apartados. Uno era el introductorio, el de números, el de esa visión un poco más de panorámica, de contexto. Y el otro ya tenía que ser aterrizar justamente con lo que son las entrevistas. Y en ese sentido, pues creo yo que logramos ir conformando estas entrevistas, en qué medida van siendo un poco el reflejo de muchas veces los datos, que lógico también es entendible porque es una forma en que académicamente descubrimos por dónde van tendencias a partir de confesiones un poco individuales. Y vaya que en ese sentido la riqueza también fue importante, porque si bien es cierto y lo confesamos, no hemos logrado tener testimonio de todas las provincias, porque es difícil el contactar, el convencer también a connacionales allá para tener esta suerte de intercambio en términos de las entrevistas, de los planteamientos, y aunque nunca fueron entrevistas rígidas, sino que fueron abiertas para que se sintieran un poco más en confianza los entrevistados, lógico es mucho de problemas. Por eso mismo es que en la medida que ya esta segunda parte, que todavía estamos en proceso de darle forma, estamos pensando casi en estas tres partes, que es el hecho de hacer transcripciones generales, y es un poco la línea que la doctora Camelia ha ido imprimiendo en muchos de sus trabajos, y creo que ha sido una riqueza también en ese sentido. Luego hay otras entrevistas que también
a veces son extractos los que nos dicen muchísimo en el sentido de las temáticas, de las problemáticas que se están viviendo. Y por último, también dentro de esa parte de rastreo de confesiones de ellos, creo que a veces es posible ir detectando en qué medida van las orientaciones hacia lo que son las dificultades laborales, la que son las dificultades a veces de vivienda, lo que es la movilidad en la que entran los mismos mexicanos dentro de Canadá, de acuerdo a problemas, por ejemplo, con la vivienda, con la cuestión laboral. Y eso ya son cápsulas que las podemos ir rastreando también con todas las dificultades de las entrevistas, ir rastreando en qué medida también el mexicano va viviendo todo este tipo de problemáticas típicas del país. Entonces, creo que en ese sentido fueron muy buenas. Y luego también el poder nosotros también elaborar alguna suerte de conclusiones. Y en este sentido, ya un poco, cuando ya vimos esta situación ya más o menos conformada en términos de un texto, en términos de lo que se puede darle, pues ya vimos ciertas conclusiones, que a la vez también de lo que habíamos rescatado, de la parte dura, de números, de estadísticas y todo eso, pues sí, a través de los mismos datos, de los que fueron los entrevistados, de las personas que han vivido este proceso de asimilación a Canadá, vienen a corroborar. Y es el hecho, y ahí es donde entramos en las conclusiones también, de que Canadá sigue siendo importante para ver a la migración mexicana. Es la segunda población más numerosa fuera del país. Y está de una forma diseminada dentro de Canadá, no de manera muy fácil. Sigue expresándose también la elección de ellos para ubicarse en el sentido de lo que puedan ser también las grandes asentamientos dentro de Canadá. Por ello es que no es fortuito, por ejemplo, de que dentro de esa distribución sea Ontario el que más registra ubicación de mexicanos. Luego, lógico también Quebec, Columbia Británica y el cuarto es Alberta, que son un poco las clasificaciones que se vienen dando incluso por concentraciones poblacionales dentro de los canadienses en general. La otra de las cosas que es importante ver aquí es también esa forma de indecisión, si se quiere, tal vez original, que muestran los mexicanos en el sentido de qué tanto van definiendo ellos quedarse en Canadá, regresar a Canadá o hasta la otra opción. Tienen a Estados Unidos también ahí cerca, que muchas veces en la medida que ellos se van integrando, también van entrando en esa suerte de interrelación con la vida con Estados Unidos también. Pero como ya formas de sentar un hogar, una forma de vida, ellos lo van manteniendo. Y por último, y ya para terminar, doctor, también más allá de las conclusiones, creo que también el proyecto de investigación abre vetas. ¿Por qué? Porque si lo de nosotros fue justamente la parte social, creo que hay otras, la parte económica. Esta, esta migración mexicana se caracteriza por ser también de clase media, predominantemente. En estos últimos años también ya se ha visto también que van para allá también mexicanos con menos nivel académico, pero eso no quita de que en cierta medida es una forma de ir confirmando todas estas ideas que teníamos o que tenemos de la migración estadounidense y que se caracteriza bastante diferente lo que es la parte mexicana. Y eso creo que para el CISAN es una de las formas muy ricas para ir pensando tal vez en otras vetas, en otras formas. Y a la larga, pues la verdad es otro de los aspectos que, y lo debo de decir aquí, es quizás de las partes que esta administración, esta dirección del CISAN va a dejar como herencia, como peculiaridad de ellos, que es el hecho de que, al igual que investigadores como el doctor Santín, la doctora Camelia y varios otros colegas,
como que se ha dado énfasis, se ha tratado de mostrar la importancia de Canadá desde esta visión, no solo de México, sino que de toda la región de América del Norte. Y creo que eso va a ser algo que también al CISAN lo va a ir marcando en ese sentido. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Dagoberto. Ahí sería cuestión nada más de platicar con Araón, ustedes que están trabajando ese tema, analizar la opinión que tienen los mexicanos del 2022 a la fecha respecto a si aspiran a quedarse en Canadá, ¿no? Es por la cuestión que hablábamos en la mesa anterior, los problemas en salud y de vivienda, que es muy caro. Entonces, bueno, abrimos ahora espacio para las preguntas y respuestas, pidiéndoles que se identifiquen primero, nombre, adscripción y una pregunta concreta, por favor. Hola, soy Paul Ercar de Canadá, Universidad de Quebec. Gracias por las bellas presentaciones. Para Fernanda, con respecto de la droga, eso me interesaría saber. Hubo la legalización de cannabis en Canadá hace como 5 años. Creo subjetivamente que fue un éxito, pero no sé, en México hubo un diálogo, una tentativa, expectativa de legalizar la droga o cannabis. También dos preguntas muy rápidas. No sé si sabe, pero en Estados Unidos hay un gusto más fuerte que el resto del mundo entero para consumir la droga, o hay otras variables. En todos los países la gente consume droga, pero me parece que es algo de muy fuerte allá. Tercera pregunta vinculado, pero no sé si abrimos Netflix o no importa, hay Narcos, Breaking Bad, de Chapo, Pablo Escobar. ¿Qué es el vínculo con la cultura popular, el consumo? ¿Hay o no hay? Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, con el tema de la legalización de la droga en México. Es curioso, pero durante el sexenio o bueno, más bien, durante la administración de Lázaro Cárdenas, hubo una ley donde estaban permitidas la venta de estupefacientes en lugares que se les llamaba droguerías. Esto a veces lo esquiva un poco nuestra historia oficial, pero sí hubo una época donde esto estuvo de alguna manera legalizado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que a raíz de que en México estaban ciertos productos, ciertas sustancias psicotrópicas legalizadas, Estados Unidos amenaza a México con evitar la exportación de ciertos medicamentos controlados hacia nuestro país mientras no se cerraran esas droguerías. Entonces, en ese sentido, durante esa administración, el presidente Lázaro Cárdenas tiene que echar un poco para atrás y bueno, las droguerías pues se cierran, ¿no? Pero en México como tal, sí hubo en su momento una cierta legalización, particularmente de ciertas sustancias psicotrópicas. Hoy por hoy tenemos una tentativa o por lo menos se veía mucho más presente en el sexenio pasado, tenemos una tentativa de la legalización solamente de la marihuana con fines recreativos, pero actualmente es una iniciativa que ha quedado como un poco en el limbo, ¿no? Particularmente yo le echo la culpa a la agenda que se está teniendo en contra del fentanilo y bueno, pero la realidad es que en México sí hay un uso generalizado, por así decirlo, de la marihuana. Entonces, eventualmente va a ser un tema que tiene que estar a discusión en materia de legalización. En segundo lugar, el tema de por qué el estadounidense promedio le gusta consumir más droga.
A ver, no sé si le guste consumir más droga, no tengo datos duros en función de otros países, pero creo que el abordaje que está teniendo Estados Unidos con respecto al uso de sustancias psicotrópicas es medular para entender por qué Estados Unidos consume tanta droga. Y creo que el punto está en que Estados Unidos, lejos de ver el problema como un problema de salud pública, ¿no? Porque eso se está enfrentando ahorita con el fentanilo, pero a ver, años atrás fue el crack, vaya, la cocaína, las metanfetaminas, digo, ha habido como que rachas en las que ciertas sustancias psicotrópicas han sido muy populares en la sociedad estadounidense. Creo que más bien el problema es la forma en la que Estados Unidos aborda el problema y la aborda como un problema de seguridad pública o de seguridad nacional, perdón, y no necesariamente como un problema de salud pública. Entonces, creo que más bien es por ahí, ¿no? Que se nota un poco más que a Estados Unidos le gusta el tema de consumir drogas. Y por otro lado, a ver, la cultura del narco en México es curioso, pero em, l- sí la cultura del narco ha estado extendida a lo largo de estos años, ¿cierto? Pero también hay que tomar en cuenta algo. Em, yo doy clases a alumnos de 19, 20, 21 años. Y me doy cuenta que son alumnos que nacieron ya en un México bastante violento, ¿no? O sea, ellos nacen en el sexenio de Felipe Calderón y lamentablemente son personas y son mexicanos que no han vivido un México en paz. En ese sentido, eh, a veces siento que la cultura del narco más allá que una cultura o algo que está ajeno a nosotros y que ha llegado, es algo con lo que nuestras nuevas generaciones tienen que lidiar y es una manera en la que ellos tienen para entender ciertas cosas con las que han vivido a lo largo de su vida. El otro día, perdón por la anécdota, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención un profesor que me decía, es que ¿por qué Peso Pluma canta eso? Y yo le decía, bueno, pues el muchacho tiene 21 años y nació en Culiacán, Sinaloa. ¿Qué otra cosa iba a cantar, no? Está acostumbrado a ver decapitados afuera de su casa. Entonces también creo que es un tema generacional, un tema con el que nuestras nuevas generaciones han crecido y que de alguna manera se ha normalizado, ¿no? No creo que sea una cultura de paz, pero ciertamente creo que la propia sociedad ha hecho por reproducir este tipo de contenido. Ujú. Gracias. Muchas gracias, Fer. Adelante. Sí, ¿qué tal? Gracias por sus presentaciones. Soy Oscar Miranda, del Tecnológico Monterrey. Yo quiero hacerle una pregunta al profesor Dagoberto, me parece, su nombre, porque me pareció súper interesantísima su presentación, sobre todo en el contexto de que, pues, es, como usted lo dice, Canadá, el segundo lugar a donde, pues, más emigra por parte de los mexicanos a buscar, pues, digamos, un nuevo horizonte, una mejor vida. Pero en ese sentido, mi curiosidad nace a partir de lo que presentaste, de lo que presentó. Por un lado, saber un poco acerca de cómo operó el muestreo, o sea, cómo identificaban a los mexicanos en Canadá. Usted lo dijo, es muy complicado, era muy difícil, pero tengo curiosidad por saber qué tipo de procesos siguieron, los pasos a seguir. Y por otro lado, pues sí, nos presentó la información de la estrategia, el diseño y cómo fue la investigación, pero tengo también curiosidad por saber si, como lo hemos visto en el caso de Estados Unidos, de estas categorías relacionadas con la migración, de que migran por, no sé, categorías de herencia, porque pues sus familias ya han vivido allá mucho tiempo, etcétera, etcétera, crean empresas allá, se vuelven empresarios, pagan impuestos, etcétera, etcétera. Si en el caso de Canadá también descubrieron ciertas categorías prevalecientes sobre otras que suelen ser más débiles. Entonces, eso me gustaría saber, porque habló acerca de extractos de las entrevistas, pero no mostró los extractos, ¿no? sí. Entonces, tenía mucha curiosidad por saber eso, y si hay alguna publicación acerca de esa investigación, también estaría bastante padre obtenerla, como rastrearla. Sí, Gracias. gracias por tus preguntas y creo yo que un poco por ahí va el tipo este de investigaciones de hacer patente esta forma de llegar a los mexicanos. Mira, con respecto a lo primero, sí ha sido una dificultad, porque no es fácil. Incluso el doctor Santín ha sido uno de los
que ha estado siempre allí dispuestos a hacer contactos, a sabiendas de estas problemáticas que hay para eso. Y en ese sentido, mira, por un lado hemos buscado a través de estos vínculos académicos que ya tienen los investigadores, ver con amistades de ellos. Quizá fue por donde más nos abocamos. La segunda fue buscar en internet, prácticamente en comunidades, en redes sociales, hacer la invitación, tratar de llegarles a estos grupos, que no es fácil, porque de nuevo es la desconfianza. Y luego también la desconfianza para con la institución. ¿Cómo es que desde México le escribes? ¿Cómo es que desde México estás planteando ser parte de una investigación para justamente hacerlo eso? Porque además todo esto se hizo en Internet. No fue de ir al campo y andar haciendo las entrevistas. Entonces, no es fácil. El otro de los aspectos, y creo que aquí es algo en lo que sí fallé en este sentido, es que la investigación está en proceso, no se ha terminado. Todavía no tenemos la publicación como tal. Estamos haciendo ajustes y en esta parte donde tú insistes, que creo yo que a la larga es de las partes que queremos que se muestre de mayor medida, es justamente en lo que creo que está tu interés, ver por dónde de manera específica van las inclinaciones de estos mexicanos, qué tanto son las dificultades de incorporarse en temas laborales, en temas de inversión, porque, insisto, no es la migración similar a la de Estados Unidos, es bastante diferente. Y eso los hace de que esta clase media muchas veces son gente que no solo va con preparación, sino que a veces con capitales, ya sea capitales humanos, con una alta capacitación, sino que también en términos financieros. Esto los hace que tal vez aspiren, justamente como tú lo dices, a que tengan una incorporación tal vez económica mejor, ¿sí? En términos educativos también. Creo que el doctor Santín en ese sentido es otro de los que puede darnos mayores testimonios de cómo también ese intercambio educativo es importante. Y entre ellos hay mexicanos que se van a estudiar allá. Y luego viene la aspiración, como muchos, ver qué tanto se pueden ellos incorporar en la misma sociedad. Entonces, es muy variado, pero insisto, esto tal vez fue una de mis omisiones en la presentación, el decir que todavía está en proceso la investigación. Todavía nos falta que puliera algunas cosas para podérselo ofrecer al público y esperemos que sea pronto. Gracias. Desgraciadamente, ya llegamos al límite, no de nuestra resistencia, sino del tiempo. Ya llegamos al final. Les agradecemos su presencia.